El título del mensaje en esta mañana para empezar, y es la sangre que nos habla. La sangre que nos habla. Vente conmigo a Génesis capítulo 4, versículo del 9 al 11, y dice así: Y Yahvé dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre, escucha bien, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En el original dice: para recibir las sangres de tu hermano, hablando de la descendencia que podía haber venido de Abel y que no pudo venir. Ahora vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Estamos en la introducción del mensaje, Hebreos 12, 24, y habla la palabra de Dios diciendo: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, ¿puedes repetir conmigo en voz alta? Que habla mejor que la de Abel. Que habla mejor que la de Abel. El mensaje en esta mañana es la sangre que nos habla. ¿Cómo puede ser que una sangre me pueda hablar? ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo nos puede hablar en esta mañana? La palabra de Dios nos enseña, si estudiamos en detalle, que la sangre de Jesús, me gusta mucho esta expresión, la sangre de Jesús habla con mejor tono que la de Abel. No sé si le has dicho tú alguna vez a alguna persona: no me gusta el tono con que me has hablado. O si te lo han dicho a ti alguna vez, ese tonito, No, pues yo te he dicho la verdad. Escuché hace poco a un psiquiatra cristiano que decía: temo muchas veces las personas que dicen: es que yo soy muy sincero. Cuando en realidad muchas veces lo que es que no hay dominio propio alguno. Entonces, el tono de la voz, el tono cuando la sangre de Jesús nos habla, es mucho mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba venganza, mientras que la sangre de Jesús pide misericordia y perdón, pues es una sangre para perdón de los pecados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mira, otra versión de Hebreos 12, 24 lo dice de la siguiente forma: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre rociada que pregona, aleluya, me gusta eso. Hay pregoneros, ¿verdad? Cuando se van a hacer las fiestas de San Fermín o las fiestas del pueblo, de la ciudad, el pregonero, ¿verdad?, de las fiestas, y dan honor a un santo, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra: y a la sangre rociada que pregona un mensaje más glorioso que la sangre de Abel. Bien, las cosas que habla la sangre de Jesucristo. ¿Alguien quiere saber un poquito más hoy de lo que nos habla la sangre de Jesús? ¡Ay! La sangre que nos habla, ¿pero de qué habla? Esa sangre habla a Dios el Padre. Esa sangre nos habla a nosotros, los seres humanos. Y esa sangre incluso le habla al mismísimo diablo también. Y le dice unas cuantas cosas. ¡Aleluya! ¿Quieres aprender en esta mañana un poquito? Vamos a aprender juntos, ¿te parece? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la sangre de Jesús nos habla. Primero, nos habla de un nuevo pacto. En Mateo 26, 28 dice Jesús: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta entonces la sangre de Cristo había sido representada, ¿por qué? ¿Por la sangre de qué? De animales. Era una sangre literal, ¿verdad? Después que Cristo la derramó, ahora queda representada. ¿Cómo la representamos? Según la palabra de Dios, el Evangelio, y lo hacemos aquí cuando conmemoramos la Santa Cena. ¿Con la sangre de qué?
de las uvas, ¿verdad? Que es una sangre metafórica. Bueno, aquí vemos una palabra que resalta, y es la palabra pacto. ¿Cuántas veces hemos cantado Dios de pactos, que cumples tus promesas? ¿Cuántos han hecho alguna vez un pacto con alguien? ¿Has hecho un pacto alguna vez con alguien? Y Jesús dijo que su sangre era la sangre del nuevo pacto. ¿Y qué significa eso? Un pacto es una relación entre dos personas, por ejemplo, el matrimonio. Pero este pacto del que habla Jesús es un pacto, una relación nueva entre Dios y el hombre. Es decir, una nueva y tremenda y maravillosa, y ¿qué podría decir? Y gloriosa relación que antes no podíamos tener por causa del pecado, ahora podemos tenerla entre Dios y el hombre, por la sangre del pacto. ¡Aleluya! Segundo, nos habla de victoria. En Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo se despide y escribe unas instrucciones, unas directrices a los ancianos y a los pastores, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Qué bien lo ha explicado Eva. Y sabes que estoy ahí rumiando, estoy preparando un posible cercano mensaje acerca de discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Porque muchos no entienden lo que es la iglesia y se meten batacazos, se cometen fechorías, se cometen incluso daños, y muchas veces no crecemos ni nos desarrollamos espiritualmente porque no discernimos el cuerpo de Cristo e incluso hasta se acaba mal. Se acaba mal. Bueno, aquí dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Lo dice aquí, ¿no? La iglesia del apóstol Pablo. La iglesia del Señor, ¿qué dice? A ver, ¿y por qué va a ser la iglesia del Señor? ¿Tienes Biblia? ¿Estás leyendo lo que yo leo? ¿O te fías tanto de mí? Yo me traería la Biblia, ¿eh? Apacentar la iglesia del Señor, que dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Ganó por su propia sangre. Aleluya. ¿A quién le gusta ganar? ¿A quién le gusta perder? Yo quiero ganar, yo quiero vencer. Bueno, me encanta este lenguaje de victoria que tiene el Señor. La iglesia es del Señor porque Él la ganó por su propia sangre. Entonces, si Él la ganó por su propia sangre, yo me pregunto, y tú debes de preguntarte, ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale una oveja? Si el costo para adquirirlas fue la propia sangre del Hijo de Dios. Eso nos debería dar mucho más temor a la hora de actuar, de hablar, de movernos, de no ser tropiezo a nadie. Yo no quiero ser tropiezo a una ovejita del Señor, a un alma. Estamos hablando de la eternidad de un alma. Como decía un gran teólogo español, daba un consejo: antes de hablar, decía, o de enseñar o de hablar, hazte 3 preguntas. Una, ¿es verdad lo que voy a decir? Segundo, ¿es necesario? Y tercero, ¿edifica? Repito de nuevo, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Edifica? Decíamos en el culto de oración el otro día, digo, si cumplimos esto podemos convertirnos en la iglesia de los santos mudos de los últimos días, ¿no? Si aplicamos esas 3 cosas. Señor, danos temor de Dios. ¿Qué te ha costado a ti tu iglesia? El precio de tu sangre. Número 3, esta sangre de Jesús nos habla de justificación. No estamos hablando de la persona que siempre se está autojustificando. Decía Daniel del Vecchio que la religión universal o más grande no es la católica, los testigos, los evangélicos, los protestantes, los mormones. La religión universal más grande que más se extiende en el mundo es la autojustificación. Pero esta sangre nos habla de otra justicia. Romanos 5:9 dice, pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos quieren ser salvos de la ira? ¿Cuántos saben que están justificados en su sangre? En su sangre, gloria a Dios. Y sabe, una vez que hemos sido justificados en su sangre, mediante la propiciación, y yo escribiendo esto decía, esta palabra que suena así muy rocambolesca, ¿no? Propiciación, a lo mejor la digo yo, incluso que la estoy diciendo, y nos vamos pero no sabemos lo que es. Propiciación. Es una acción agradable a Dios con que se le mueve a Dios a piedad y a misericordia. Cristo ha sido propiciación. Ha sido propicio. Aleluya, para nosotros. Él se ha ofrecido por el derramamiento de su sangre. Aleluya, y estamos ya libres de la ira de Dios. ¿Qué mejor cosa que tener por padre al juez? Aleluya. El juez es mi padre. Aleluya, gloria al Señor. Número 4, nos habla esta sangre de limpieza. Esta sangre de Jesús nos limpia. Nos limpia. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Otra traducción lo expresa así: cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de actos que conducen a la muerte, a fin de que demos culto al Dios viviente. ¿Cuántos están hoy en el culto? En el culto del Dios viviente. ¿Y sabes por qué podemos estar en el culto del Dios viviente esta mañana? Por su sangre. Aleluya. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento eran tipo y sombra de lo que iba a venir. Pero sabes una cosa, solo daban una purificación externa, por fuera. Pero Cristo, dice la palabra, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace una obra perfecta en nosotros los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Díganme. Aleluya. Los sacrificios antiguos como el de la vaca, una vaca que había como rojiza, alazana, la vaca alazana, y se ofrecía cuando alguien se contaminaba por tocar algo muerto. Y alguno podría decir, ¿me toca yo ahora al muerto? ¿Me contamino? Bueno, yo creo que ahora a ti y a mí nos habla, tocar lo muerto es tocar lo que no se debe tocar, lo mundano, lo que desagrada a Dios, cosas que no nos transmiten vida y que nos contaminan. Pues se ofrecía esa vaca alazana para limpiar el cuerpo humano de la impureza ceremonial. Ahora, el sacrificio de Jesús, esto me encanta, escúchalo, que te entre bien, nos limpia el alma. El alma. Número 5, nos habla de un rescate. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis, ¿cuántos lo saben? Sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuántos saben que han sido rescatados? ¿Puedo verlo? Puedes expresarte, puedes andaluz, como quieras, pero ¿cuántos saben que han sido rescatados? ¿Sí? ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Cuidado, que algunos utilizan esto, dice la culpa, claro, de mis padres, lo dice la Biblia. Si yo soy así por culpa de mis padres. Yo soy un adúltero por culpa de mis padres. Yo soy borracho porque es una maldición generacional, porque mi abuelo bebía mucho y por eso bebo yo. No, la palabra de Dios dice, ya no tendréis que decir este dicho,
nuestros padres tomaron la uva agria y nosotros tenemos la dentera, el Señor dice, ya no tendréis que usar más ese refrán, sino que ahora digo, dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Y cada uno es responsable. Y cada uno, dice la palabra de Dios, que vamos a dar cuenta de sí. Aleluya, ¿estás de acuerdo? Y si hay maldiciones generacionales, cuando llegamos a Cristo, o Cristo mejor llega a nuestras vidas, esas maldiciones se rompen. Aleluya, porque no somos impíos. La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De la misma manera que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, ¿cuántos cristianos de aquí han sido rescatados de la esclavitud de una vida anterior en el mundo? Ahora, ten cuidado al testificar, de no decirle a alguien, es que yo cuando estaba en el mundo, cuando estaba en Egipto, dice, que tú viviste en Egipto. Hay que explicarle bien, ¿no? Cristo no vino, dice la palabra, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dice la palabra de Dios también que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Así que damos gloria a Dios por la sangre de Jesucristo que nos ha rescatado. Y si todavía no te sientes rescatado, te ves en la cárcel, clama al Señor desde tu mazmorra, saca la cabeza por la ventana, por la reja y di, Señor, rescátame, sálvame. Número 6, la sangre de Jesucristo nos habla mejores cosas, porque es clave en las relaciones, clave en las relaciones. En primera de Juan 1:7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuántos de aquí están en luz? A ver, ¿hay alguien que esté en luz? ¿Amas la luz? ¿Amas al Señor? ¿Tenemos comunión los unos con los otros? Y ya como estamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, nunca hay un desajuste y todo es maravilloso y nunca hay ningún dolor, ni ninguna ofensa, ni nada, ¿verdad? Bueno, como el Señor sabe nuestras carencias, lo que nos sobra, las meteduras de pata, las ofensas, los daños que hacemos muchas veces, el versículo sigue diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, incluso en las relaciones, la sangre de Jesús es clave para limpiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Número 7. Alguien podría pensar, ¿cuántos puntos tienes? ¿Cuántas? Podría dar 200, pero vamos a dar 8. Número 7. Esta sangre nos habla de aceptación y cercanía. Aceptación y cercanía. En Efesios 2, versículo 13, dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que vivíamos lejos, ajenos a los pactos de Dios, éramos extraños, ahora por su sangre hemos sido hechos cercanos. Otra traducción lo expresa así. Los que estabais lejos habéis sido acercados al precio de la sangre de Cristo. Eso le ha costado a Cristo acercarnos a Él, su sangre. Y sabes, hay una figura preciosa que te la quiero compartir para entender lo de lejos y cerca. Tú sabes que Dios tiene un pueblo escogido, no por ser mejor ni más especial, pero Dios escogió a Israel. Y hay una figura tomada del templo. El recinto del templo consistía en una serie de atrios. Y en primer lugar estaba el atrio de los gentiles. Los gentiles son los pueblos que no son el pueblo de Dios, ajenos a los pactos, el pueblo de Dios. Israel pensaba que Dios era exclusivamente suyo, que la salvación solo venía de ellos, de su Dios.
Y cuando un judío se levantaba a orar, oraba y decía, Señor, gracias, muchos de ellos oraban así, gracias que no soy un perro, una mujer ni un gentil. Así que fíjate tú. Y entonces en ese recinto del templo había estructurado una serie de atrios. En primer lugar estaba el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, después el atrio de los israelitas, después el atrio de los sacerdotes y finalmente el lugar santo. Los gentiles no podían pasar del primer atrio. No podían pasar, había un muro o una especie de celosía de mármol que tenía unas tabletas que ponía advertencias, como pases de este muro y entres más para adentro, tienes sentencia de muerte. Pero ¿sabes una cosa? Que ahora en Cristo Él ha matado todas y ha destruido todas las enemistades. De muchos pueblos ha hecho un solo pueblo. Ahora en Cristo dice la palabra de Dios que ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni hombre, ni mujer, ni granaíno, ni sevillano. Y ahora en Cristo lo más importante es que tú y yo podemos ser cercanos y, como dice la palabra de Dios, qué versículo más glorioso, deleitoso, que es mejor que cualquier nana para dormir bien. Acepto en el amado. Oye, es que a mí no me aceptan, no noto yo que... Bueno, ¿y te acepta el Señor? ¿Te has asegurado de que Cristo te ha aceptado? Porque si Cristo me ha aceptado, si tú no me aceptas, el problema lo tienes tú. Número 8. Nos habla de reconciliación y paz. Colosenses 1, versículo 20. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Eso sí es un poder de reconciliación. El mismo apóstol Pablo decía, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, y él mismo llegó a decir, y nosotros, dice, como si Cristo, ¿no?, rogase por nosotros, a través de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Haciendo la paz, ¿qué dice? Mediante la sangre de su cruz. No de otra cruz. No del día de la cruz. Que eso es repugnante. Granadinos que nos veis, eso es abominable para Dios. La sangre de su cruz. Y en Romanos 5... versículo 1 dice, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que el fruto de estar reconciliado es tener paz. ¿Verdad? Cuando te ha pasado que te has reconciliado con alguien, a que te sientes mejor. Y cuando estamos enemistados contra alguien, ¿verdad? No hay mucha paz. Yo pienso... pues estar enemistado contra Dios es mucho peor. Querido que nos ves por televisión, Dios estaba en Cristo, dice la palabra, reconciliando consigo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Dios quiere reconciliarte con Él. Un Dios santo y tú y yo pecadores por medio de Jesucristo y no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Te vas a humillar? ¿Le vas a decir, Señor, no quiero estar peleado contigo? Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué significa estar peleado? Yo no estoy peleado con Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo, vamos a escuchar esto bien, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ay, ¿qué es el mundo? Estudia la palabra. ¿Qué es el mundo? Y dice la palabra de Dios, enemistado en otro tiempo en nuestras mentes contra Dios. Pero esa sangre nos puede reconciliar y darnos la paz. La paz. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos.
ahí mirando al Señor, yo te quiero terminar de compartir algo mientras oramos al Señor. Aleluya. Antiguamente se escribía en papiros y la tinta no contenía ácidos como ahora. Era otro tipo de tinta que se escribía sin ácidos, se secaba. Así que para borrar lo que se escribía en un papiro era suficiente con pasar una esponja húmeda y se borraba. Pero claro, cuando un papiro se reutilizaba una y otra vez, se escribía, se pasaba la esponja, se borraba, se escribía, se borraba, quedaban rastros de borrones y de tachones. Y así son nuestras vidas, como un papiro, en el cual hemos escrito nosotros mismos, han escrito otros, ha habido hasta hoy tachones, borrones que quisiera olvidar. Pero tú y yo nos preguntamos, Señor, ¿cómo podría hacerse todo nuevo? Necesito un milagro, eso es imposible. Pero Dios dice en esta mañana, escucha bien, y Dios está hablando a personas muy particularmente, quizás no muchas, pero es para ti. El Señor te dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando el Señor limpia y borra nuestras rebeliones y pecados, escucha bien, deja nuestra vida como un papiro totalmente blanco y nuevo para escribir, un papiro como a ese papiro en el que nunca se escribió. Así que si tú piensas que tu pecado es demasiado grosero, demasiado feo, es un lastre con el que siempre tendrás que acarrear y cargar, que te va a impedir hacer cosas nuevas, tener relaciones nuevas, amistades nuevas, un novio nuevo, una novia nueva. La obra, el poder purificador de la sangre de Jesús, clama a Él en esta mañana. Él puede y tiene el poder para limpiar, para borrar y para quitar tu afrenta en esta mañana. Y el Señor no te va a ver ya sucio, ni con borrones, ni con tachones. Él te hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Escucha bien, nueva. El Señor me está hablando muy fuerte, es para ti. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Abrázate a la verdad del Evangelio. No es psicología, no es autoayuda, no son mensajes de ánimo, no es un hombre ayudando a otro, es Dios hablándote en esta mañana y Él te dice, en Él todo es hecho nuevo. Su sangre tiene el poder para limpiar, para borrar, para quitar y hacerte nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él ya no te ve como tú te ves ni lo que fuiste en el pasado. Si tú te pones en sus manos, te arrepientes y clamas su sangre preciosa que te limpie y recibes por la fe el sacrificio sustitutorio en la cruz del Calvario de Jesús para tu vida. Y vas a experimentar que eres una persona nueva, pura. Señor, ven quitando esas cargas del pecado, de la culpa, del sentimiento de suciedad. Aquella persona que hoy te clama, que se arrepiente, que te pide ayuda, que se humilla ante ti, muéstrale, Señor, que tú respondes, que tú obras y que tú transformas. Y a ti te damos las gracias y alabamos y honramos en esta mañana la preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria al Señor.